por el ganglio centinela que están haciendo en quirófano. Así que vámonos en materia. En cuanto a cirugía bariátrica, sin duda alguna la cirugía bariátrica es la alternativa que da pérdida de peso más sostenida y en mayor cantidad, aunque ahora con los medicamentos hay toda una disputa de hasta dónde pueden llegar a perder peso los pacientes, pero por ahora cirugía bariátrica sigue siendo la mejor solución a largo plazo. Si vemos la distribución de los procedimientos, la mayoría de los procedimientos, y yo creo que eso es a nivel del reporte mundial como tal, y en países que no reportamos, situaciones de no reportar, pero aún así tenemos un predominio de la técnica quirúrgica de manga gástrica laparoscópica, seguido de bypass en Y de Rux, con el resto del porcentaje dividido en otras técnicas. Yo creo que en cualquier cirugía gastrointestinal en la cual se haga una anastomosis, los leaks es la complicación que no queremos tener, la morbilidad que no queremos tener al paciente, ni tampoco de costos desde el punto de vista de costos hospitalarios, o sea que tener alguna tecnología que nos dé información y podamos prevenir los leaks, yo creo que ahí radica sin duda alguna el valor. Entonces, en cirugía bariátrica, la idea es que nos ayude a minimizar complicaciones. Realmente son pacientes que casi siempre se interpretan como era nada más un gordito y se complicó y ahora está malito porque quería ser delgado, y realmente son pacientes complejos y quirúrgicamente pueden llegar a ser cirugías bastante difíciles. Y si tenemos en consideración que la irrigación del ángulo de His, el grosor del fondo gástrico es muchísimo menor, o sea que es un área compleja, tenemos que, además ahí es el sitio de más frecuencia de presencia de leaks cuando hablamos de manga gástrica, entonces tener una tecnología que nos diga la perfusión, al menos al finalizar la cirugía en el transoperatorio, es una perfusión adecuada, eso nos da mayor tranquilidad. La cantidad de publicaciones para cirugía bariátrica realmente es bastante reciente y no tiene más de 500 pacientes que estén reportados en los papers utilizando ICG en cirugía bariátrica. Sin embargo, ¿en qué punto de la técnica utilizaría yo ICG para que sea una tecnología útil en estos procedimientos? Primero, para establecer estrategia quirúrgica, nos puede ayudar en casos en los cuales no estamos seguros si hay que reforzar o no, sobre todo en cirugía revisional, si donde estamos haciendo la remodelación, por ejemplo, de un pouch o donde estamos haciendo la sección de una manga gástrica para convertirlo, si tenemos tejidos bien perfundidos. Entonces, para planear estrategia, para evaluar la perfusión tisular en tiempo real, y también se puede utilizar en forma intraluminal. Intraluminal no tengo experiencia, pero las imágenes y los reportes son de una gran sensibilidad de la utilización para determinar leaks con el uso intraluminal. Aún con todas estas utilidades que están reportadas, si nosotros vemos el último consenso de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, ¿qué es lo que tiene que decir respecto a la utilización de ICG específicamente en procedimientos y en este caso en cirugía bariátrica? No le da una recomendación fuerte, lo cual no quiere decir que no sea sin duda alguna útil, sino que necesitamos más evidencia, más cantidad de publicaciones que puedan decir, bueno, es tan valioso utilizarlo en cirugía bariátrica como en cirugía colorectal, pero todavía no estamos ahí. Ahora, la angiografía con fluorescencia, el rango usual donde vamos a utilizar dosis es de 3 a 5 mililitros, pero como igual mencionaba el doctor Asbun y lo mencioné antes, cada vez la idea es utilizar menos dosis. Las imágenes del video son con un cc de la solución estándar de 10 cc de agua estéril y los 25 miligramos de ICG. Lo importante es aprender a determinar la fluorescencia, la rapidez con la cual brillan los tejidos y además identificar la fluorescencia a lo largo de toda la manga, identificar puntos de irrigación principal como por ejemplo gástrica izquierda y además entender
que siempre tenemos que estar atentos al momento en el cual aplicamos el verde indocianina, que sería una vez que se construyó la manga, la aplica el anestesiólogo y esperamos atentamente con el equipo colocado y todos dispuestos a evaluar esta fluorescencia. Si esta fluorescencia la evaluamos unos minutos después, 5 minutos después, que ya la vida media ha pasado del verde indocianina, podemos ver tejidos fluorescentes, pero van a ser mucho menos fluorescentes. Entonces esto tiene su importancia para que nosotros podamos decir tejidos muy bien perfundidos de uno no tan bien perfundido, dependiendo del momento cuando veamos la fluorescencia. Igualmente podemos hacer la evaluación de las anastomosis en bypass gástrico. Ahí faltaba seccionar para dejar separado la gastroyeyuno de la yeyuno-yeyuno, pero vemos que igual con un CC tenemos una fluorescencia adecuada. En pacientes con índices de masa corporales mayores probablemente usemos un rango más cercano a los 5 cc que a pacientes con IMC más pequeños. Esta es una revisión sistemática publicada a fines del año pasado que recoge los 8 artículos publicados, probablemente los que se utilizan como referencia para utilizar el ICG y la fluorescencia en bariátrica. Como vemos, realmente es un total de menos de 500 pacientes. La mayoría de las evaluaciones y las publicaciones son para evaluación de perfusión tisular, es decir, angiografía fluorescente. Uno de ellos para establecer un mapa vascular del área del ángulo de His y de fondo gástrico, y solo 2 estudios para la utilización intraluminal y el diagnóstico de leak. Estos son los 8 artículos. Lo importante de esta revisión es que también de todas las publicaciones toma en cuenta aquellos casos en los cuales el ICG nos ayudó a cambiar la estrategia quirúrgica, ya fuera que se reforzó una línea de grapeo, se remodeló un pouch gástrico o se hizo un reforzamiento de una anastomosis gastroyeyunal. Entonces, del total de 8 papers, en 4 de ellos hay un reporte que se cambió la conducta quirúrgica o la estrategia, y eso nos da un total de 9 pacientes de 234, es decir, que hay un porcentaje de casi 4% en los cuales el cambio de estrategia nos llevó a una adecuada evolución en esos pacientes en los cuales se cambió de estrategia. No hubo presencia de leaks en el seguimiento que en los estudios variaba entre 1 mes y 5 meses. El primer artículo publicado es de Fratini, son pocos casos. Utilizan un bolo de ICG que no describe la cantidad de verde indocianina que aplicaron en ese bolo y hace la evaluación de la manga gástrica. Todos los pacientes tuvieron fluorescencia adecuada de la manga gástrica y le realizó los exámenes rutinarios de gastrografina y azul de metileno que hacía a sus pacientes, y la conclusión es que el verde indocianina nos puede ayudar para evitar complicaciones y leaks con la confirmación de un tejido adecuadamente perfundido. Este artículo de Camila Ortega, la importancia que tiene no es solo porque evalúa la perfusión tisular de la manga gástrica, sino porque dijo, bueno, ¿cómo podemos utilizar esta tecnología si en modo monocromático se dibujan perfectamente bien los vasos? Entonces, ¿cómo podría utilizar la tecnología para tratar no solo de tener una perfusión adecuada, sino de construir la manga de tal manera que preservemos una mejor perfusión a nivel del ángulo de His? Entonces identificó diferentes patrones y hizo la evaluación de la fluorescencia una vez construida la manga. Probablemente para identificar este patrón vascular, así como se ven en las fotos, yo creo que sí hay que hacer muchos casos y hay que tener un ojo demasiado entrenado, porque todavía yo no podría hacerlo así. El modo monocromático tiene la desventaja que no se puede trabajar simultáneamente, pero sin duda alguna que nos da una imagen bastante milimétrica de los vasos y del flujo vascular. Siempre las líneas de grapeo se van a ver un poquito más oscuras porque hay compresión del tejido, ahí no tenemos la perfusión tal cual en el resto de la manga, pero yo creo que igualmente al finalizar una manga gástrica y tener un tejido que florece así perfectamente, en la imagen de la derecha nosotros siempre imaginamos la línea de grapeo, vemos que tenemos tejidos perfectamente perfundidos después de la invaginación y ya no vemos la línea de grapeo.
Ahora, en cuanto al estudio y la utilización del verde indocianina en forma intraluminal, como les dije, la conclusión a la que se ha llegado es que es supremamente sensible, que con muy poquita cantidad de fluorescencia que se escape en la línea de grapeo podemos identificar fugas y leaks. Este estudio, que es uno de los primeros publicados en los que se utiliza en forma intraluminal, lo compara con la gastroscopía rutinaria que hacían en el hospital y claramente tiene la ventaja de ser con una sensibilidad equiparable y con un costo menor, no solo desde el punto de vista de personal, no se necesita un gastroenterólogo, no se necesita el gastroscopio y ahorramos también tiempo en quirófano con una sensibilidad similar y podemos tener y usar el verde indocianina que tenemos en el frasco después de haber hecho la evaluación de la perfusión tisular. Estas son imágenes de utilización intraluminal en un bypass gástrico. Ahora, probablemente y donde tiene más razón utilizarla es en cirugía revisional. Yo creo que dependiendo del caso que vayamos a hacerle una conversión, ya sea de un procedimiento como una manga a un bypass gástrico o cuando tenemos que remodelar un bypass gástrico a otro procedimiento, siempre son cirugías muchísimo más cruentas, que tienen mayor disección, mayor tejido fibroso y eso hace que sea no solo un tejido que muchas veces con luz blanca no podemos identificar qué tan comprometido está su perfusión versus qué tanto maltrato, entre comillas, tuvieron los tejidos por la disección y el verde nos permite identificar, a pesar de la apariencia que tenga en luz blanca, cuál es el estado real de la perfusión de esos tejidos. Entonces, probablemente nos da muchísima más seguridad. Si bien es cierto, la mayoría de publicaciones dicen que nos ayuda a identificar y a diferenciar tejido perfundido de tejido no perfundido, como por ejemplo en la parte distal de este pouch. También hay un artículo más reciente que hace la comparación en cirugía revisional y dice, bueno, vamos a usar verde indocianina de los que no, y realmente no encuentra que haya ningún beneficio ni una diferencia sustancial utilizando verde indocianina, pero eso es una publicación de todas las demás publicaciones que tenemos. Sin embargo, lo dicho, se necesita crear más evidencia y probablemente eso sea con la utilización rutinaria. No solo podemos utilizar el verde indocianina cuando queremos hacer una cirugía revisional, sino cuando tenemos que reintervenir a los pacientes por procesos y por complicaciones con el antecedente de una cirugía bariátrica. En este caso tenemos una manga gástrica que migró por el hiato y se quedó encarcelado. Entonces, el poder determinar qué tanto compromiso de la perfusión del estómago proximal teníamos de ese estómago atrapado en el hiato, la tecnología de cirugía con fluorescencia nos permite hacer una evaluación de la perfusión tisular del estómago que había estado encarcelado. Entonces, si tenemos la torre, tenemos el verde, realmente no hay ninguna razón para no aprovecharlo en todos los casos que podamos. Por ejemplo, esto mismo aplica en cirugía de emergencias, hernias inguinales, hernias incisionales encarceladas, en las cuales podemos tener esta utilidad del verde indocianina y evaluar la perfusión una vez hacemos reducción de la hernia. Este es un artículo recientemente publicado de un centro donde hay muchísima experiencia. Me pareció curioso cuando se tiene la tecnología y decimos, bueno, ¿qué más puedo hacer y en qué más me puede ayudar? Este era un paciente de un bypass gástrico que lo convirtieron en 2 tiempos a un SADIS, pero encontraron que no solo les era útil para identificar la perfusión tisular a la hora de hacer, por ejemplo, la gastroanastomosis, sino que además en modo monocromático las líneas de grapeo quedaban claras y evidentes y eso podía permitir evitar cruzar una línea de grapeo con otra línea de grapeo y comprometer menos la perfusión tisular. Así que yo creo que la tecnología da también para ponerse creativos. Cuando hacemos cirugía bariátrica y hacemos colecistectomía en el mismo tiempo quirúrgico, probablemente sea en los menos de los casos, podemos utilizar con la misma dosis que hicimos evaluación de la perfusión tisular, hacer la colangiografía y esto nos permite, sobre todo en pacientes con hígados pesados, grandes, con tejido adiposo en el
en el área del cístico, identificar las estructuras muchísimo más fácil. Tiene la desventaja que si lo hacemos después de la evaluación de la perfusión tisular, probablemente el tiempo que ha transcurrido no es tanto como en otras cirugías y todavía tenemos mucho fluorescencia de parte del tejido hepático y a veces eso puede ser un poquito, no necesariamente confuso, pero sí nos genera mucho ruido a la hora de hacer la cirugía. Este artículo me parece interesante. Todos los artículos, la mayor cantidad de pacientes publicados es alrededor de 80 pacientes. Este artículo tiene pocos pacientes, pero hay un poco de todo.